El comunismo es una de las doctrinas políticas más importantes que han existido. Polémica, subversiva y rebelde, la ideología comunista, a casi un par de siglos de ser ideada, aún sigue presente en la conciencia del mundo. Desafortunadamente, mucho de lo que se habla sobre el comunismo parte del prejuicio y la desinformación, por lo que este video tiene la finalidad de mostrar de manera general sus fundamentos ideológicos y su propósito. Vamos a ver lo que es el comunismo en la teoría, porque en la práctica, como sistema político, realmente nunca ha existido. ¿Qué es el comunismo? El comunismo puede ser visto como una doctrina política, como una ideología o como un sistema de organización social, pero antes que todo eso, el comunismo es un proyecto que busca emancipar al hombre de la escasez material y la explotación de clase, logrando así el libre desarrollo de su individualidad. En ese sentido, algo muy importante que debemos saber es que este proyecto no está pensando en una transformación de tajo de una sociedad capitalista a una sociedad comunista, sino en un proceso paulatino que vaya preparando al hombre de manera gradual al comunismo. Este proceso consta de 3 fases: el establecimiento del proletariado como la clase dominante, el establecimiento de la sociedad socialista y, por último, el establecimiento del comunismo como tal. Pero antes de ahondar en esta transición de 3 fases, primero necesitamos saber de dónde salió todo esto, quién lo planteó y por qué. Una vez teniendo el contexto, nos será más fácil entender los porqués del comunismo. Muchos de los que se han dedicado a estudiar el comunismo coinciden en que hay antecedentes de este desde hace siglos. La República de Platón plantea una sociedad en la que los gobernantes y los guerreros carecen de bienes y propiedades. Los reyes Licurgo y Agis, de Esparta, prohibieron el acaparamiento de riquezas. Incluso se tiene conocimiento de algunas rebeliones campesinas en la Edad Media, como la insurrección de Flandes en el año 1300. Sin embargo, el comunismo como corriente política va a encontrar su nacimiento en el siglo XIX, época de grandes transformaciones económicas y sociales. La llegada de la revolución industrial trajo consigo 3 cosas: nuevos instrumentos de producción, como las máquinas y las fábricas, la aparición de la burguesía, clase social poseedora de estos nuevos instrumentos de producción, y la aparición del proletariado, que es la clase mayoritaria que trabaja para la burguesía, operando sus fábricas y sus máquinas. Desafortunadamente, la industrialización de las naciones y la consolidación del capitalismo individualista trajeron también grandes brechas de desigualdad y de pobreza. Asimismo, condiciones de trabajo precarias e insalubres, donde incluso mujeres y niños acudían a las fábricas a trabajar para poder mantener a sus familias. Esto ocasionó inevitablemente el descontento del proletariado, quien, urgido por una transformación de fondo, poco a poco se irá consolidando como movimiento y como organización, la cual recibirá el nombre de Liga de los Justos, cambiando después su nombre a Liga de los Comunistas. Al principio había mucha confusión en cuanto a los términos comunista y socialista, incluso entre el activismo intelectual, pues ambos términos carecían de una caracterización y una identidad propia. Unos decían, el cambio debe ser pacífico; otros decían, el cambio debe ser violento; unos decían, el cambio debe ser paulatino; otros decían, el cambio debe ser radical. Ante toda esta maraña de ideas y desacuerdos, serán Karl Marx y Friedrich Engels quienes buscarán echar abajo la confusión y el idealismo especulativo y presentar nuevas bases teóricas que fundamenten el comunismo como proyecto de transformación social. Esta nueva base teórica recibe el nombre de materialismo histórico. A muy grandes rasgos, lo que señala el materialismo histórico es que toda la existencia del hombre hasta la fecha ha estado determinada por un hecho económico indiscutible: la escasez material. Pero esta escasez material no es inherente, sino que se debe al pobre desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad a lo largo de la historia. Las fuerzas productivas son el medio a través del cual la sociedad produce y se hace de los bienes necesarios para su existencia. ¿Qué clase de medios? Mano de obra, instrumentos, máquinas, técnicas de producción, materiales, procedimientos, conocimientos, entre otros. Sin embargo, Marx reconoce que el capitalismo desarrolló como nunca antes las fuerzas productivas. Es más, la riqueza que se genera en el capitalismo gracias a estas fuerzas productivas permitiría la satisfacción plena de las necesidades de una sociedad, cosa que no podría darse en otras etapas de la historia como el feudalismo o el tribalismo, que aún viviendo bajo un sistema de organización comunista, su pobre desarrollo de las fuerzas productivas generaría escasez y pobreza. En ese sentido, tanto Marx como Engels llegan a la conclusión de que si no se da esta satisfacción de necesidades, es porque la riqueza no se distribuye de manera correcta. Además,
porque el modo de producción capitalista ya fue rebasado por estas fuerzas productivas. Sin darse cuenta, el capitalismo generó las condiciones para que el comunismo pueda implantarse adecuadamente y destruir definitivamente la escasez material. La primera, las fuerzas productivas necesarias para el desarrollo de los seres humanos, y la segunda, una masa de gente completamente desposeída necesitada de una revolución social. Algunos años más tarde de haber desarrollado esta teoría, la llamada Liga Comunista encargaría a Marx y a Engels la redacción de un documento que, basado en la doctrina del materialismo histórico, sentara los principios y los objetivos del movimiento comunista. El resultado de esta encomienda fue el Manifiesto Comunista, publicado en 1848. A pesar de que el manifiesto no alcanzó al principio ni el millar de impresiones, se esparció como pólvora. De mano en mano, de copia en copia, el Manifiesto Comunista se fue convirtiendo en la punta de lanza del comunismo. Si en los escritos anteriores al Manifiesto Comunista, tanto Marx como Engels pusieron énfasis en el aspecto económico, en el manifiesto se pondrá énfasis al aspecto político. El pobre desarrollo de las fuerzas productivas no solo trajo escasez material, también trajo otro elemento: la lucha de clases. Esta lucha de clases está presente en todas las etapas de la historia, pero lo que nos interesa ahora es la lucha entre la clase oprimida de esta época, que es el proletariado, y la clase opresora, que es la burguesía. Esta lucha se agudiza a medida en que el modo de producción capitalista crece, pues en lugar de que crezca la calidad de vida de la sociedad, crece la propiedad privada de la burguesía, la cual está concentrada en un grupo cada vez más pequeño, generando en el proletariado carencias y explotación. Como dijimos, el Manifiesto Comunista es un documento político, pues pone sobre la mesa los objetivos políticos del proyecto comunista. Si recuerdan, al principio dije que el objetivo principal del comunismo era emancipar al hombre de la escasez material y la explotación de clase, logrando así el libre desarrollo de su individualidad. Pero que para lograr esto era necesario establecer un proceso dividido en 3 etapas. Estas eran el establecimiento del proletariado como clase dominante, el establecimiento de la sociedad socialista y, por último, el establecimiento del comunismo como tal. El establecimiento del proletariado como clase dominante solo se puede dar de una forma: tomando el poder mediante una revolución. Este acto implicaría el fin del Estado capitalista y la primera piedra hacia la construcción de un Estado socialista. A este periodo, Marx también lo reconoce como la dictadura revolucionaria del proletariado. La finalidad de esta dictadura es, primero, llevar la democracia al proletariado, que todos opinen, que todos decidan. Segundo, la represión de la burguesía que se resista a renunciar a sus privilegios de clase. Y tercero, preparar el camino hacia la sociedad socialista. Ahora, es importante señalar que tanto Marx como Engels remarcan que la toma del poder político no debe ser obra de un solo partido o frente político que se autodenomine el representante del proletariado, pues eso solo trae como consecuencia represión y opresión, cosa que pasó en las revoluciones rusa, china y cubana, sino que la misma población debe organizarse y tomar el control directamente en sus manos. Una vez que se ha instaurado la dictadura del proletariado, se debe establecer el programa de transición al socialismo con las siguientes medidas: expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado, fuertes impuestos progresivos, supresión del derecho de herencia, confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y sediciosos, centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo, centralización del transporte en manos del Estado, multiplicación de las fábricas nacionales, de los instrumentos de producción, roturación de los terrenos incultos y mejora de los campos de acuerdo con un plan general. Trabajo obligatorio igual para todos, organización de ejércitos industriales, especialmente para la agricultura. Unificación de la explotación agraria e industrial, medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la diferencia entre la ciudad y el campo. Educación pública y gratuita de todos los niños. Abolición del trabajo fabril de los niños en su forma actual. Después, y con base en la experiencia de la Comuna de París de 1877, Marx estipuló otra serie de medidas complementarias a las expuestas en el Manifiesto Comunista. Supresión permanente del ejército y la sustitución de éste por el pueblo armado. Todos los funcionarios públicos son electos por sufragio universal en todos los distritos y son responsables irrevocables en todo momento. El Estado se constituye como un corporativo de trabajo ejecutivo y legislativo al mismo tiempo.
La policía pasa a ser un instrumento de los gobiernos locales y son revocables en todo momento. Todos los funcionarios públicos desempeñarán sus cargos con salario de obreros. Desaparición de los intereses y gastos de representación de altos funcionarios públicos. Los cargos públicos dejan de ser propiedad privada de la clase política. Decreto de la separación de Iglesia y Estado y la expropiación de todas las iglesias como corporaciones poseedoras. Enseñanza pública, gratuita y laica para todo el pueblo. Los magistrados y jueces son funcionarios electivos, responsables y revocables. En esta primera fase sigue habiendo lucha de clases, pues no es difícil suponer que la burguesía se va a defender y no va a ceder tan fácil sus privilegios. También sigue habiendo un Estado. La diferencia es que el poder estatal ahora está en manos del proletariado, por lo cual ya no es un instrumento de explotación de clases obreras, sino un instrumento que permita la transición hacia un Estado socialista. Por último, algo importante en cuanto a las medidas aquí mencionadas. Estas medidas serán diferentes según los diferentes países. En los países más avanzados podrían, no obstante, ponerse en marcha de forma más o menos generalizada. Una vez tomado el poder del Estado por parte del proletariado y una vez ejercida la llamada dictadura revolucionaria del proletariado, es posible pasar a la siguiente fase de transición hacia el comunismo, que es el establecimiento de la sociedad socialista. En esta etapa se lleva a cabo una socialización de la economía. Esta socialización implica la destrucción de la propiedad privada de los medios de producción, pasando a ser manejados por la sociedad, la destrucción del mercado y de la producción capitalista, la eliminación del trabajo asalariado capitalista, la eliminación de la explotación económica capitalista, la distribución de los sectores estratégicos de la economía en la sociedad, donde los trabajadores toman el control y la administración de los mismos. Todos estos factores le permitirán a la sociedad superar las brechas de subdesarrollo propias del capitalismo, como el trabajo enajenado o el desempleo, pues todos y cada uno forman parte activa del proceso económico. Algo importante para mencionar es que aunque al principio el mercado sigue presente, este se irá extinguiendo a medida en que avanza la socialización de la economía, pero para que esto pueda pasar, es decisivo el nivel de organización del proletariado como clase dominante y el grado de desarrollo que alcancen sus fuerzas productivas. Si esto se hace bien, el desarrollo de las fuerzas productivas dentro de la sociedad socialista permitirá el inicio del proceso de automatización de los medios de producción, el cual reducirá el trabajo de la sociedad al mínimo, generándole tiempo libre a los miembros de la sociedad y puedan llegar así al libre desarrollo de su individualidad. El comunismo pone fin a lo que Marx llamó la prehistoria de la sociedad humana, o lo que Engels llamó el gran salto del reino de la necesidad al reino de la libertad. Una vez lograda la socialización de la economía y el correcto desarrollo de las fuerzas productivas, se supera la escasez material y la enajenación del trabajo, dando paso a la economía de la abundancia material, donde se satisfacen las necesidades materiales y se desarrollan a plenitud todas las capacidades del ser humano. Esta clase de desarrollo implica inherentemente una nueva relación del hombre con la naturaleza, pues no se busca la explotación desmedida de los recursos materiales en pos de la acumulación desmedida de riqueza. Por otro lado, la abolición de la explotación del hombre por el hombre se consolida al desaparecer las clases sociales. También se superan las diferencias entre el campo y la ciudad, así como las diferencias entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. En el aspecto político, el Estado llega a su inevitable final, pues no hay antagonismos sociales ni luchas de clase. Marx decía que el Estado representa los intereses de la clase económicamente dominante, razón por la cual se convierte en un ente opresor y explotador de las clases obreras, pero al no haber ya clases sociales, el Estado pierde su necesidad material e histórica. La democracia ha permeado ya al total de la sociedad. No hay excluidos, no hay apartados de la vida social, no hay necesidad de ejercer ningún tipo de violencia, pues en el comunismo los hombres son libres, iguales y soberanos. A manera de conclusión, cuando nos adentramos en la doctrina marxista comunista, es fácil darnos cuenta de que nada tiene que ver el proyecto de liberación de Marx y Engels con lo que hicieron en la Unión Soviética. Es más, no tiene nada que ver ni con la dictadura del proletariado, pues fue la dictadura del partido bolchevique sobre el proletariado, ni mucho menos tiene que ver con una sociedad socialista. De comunismo ya ni hablamos. Lo que hicieron en la Unión Soviética se llama capitalismo. Cualquier intento de pasar de una sociedad capitalista a una sociedad socialista se quedó en eso, en un intento. Que por qué fracasó ese intento se debió a muchas cosas.
el débil desarrollo de las fuerzas productivas, el débil peso de la clase obrera, de la clase campesina, la centralización del poder en manos de un frente político, entre otras cosas. Quizás sea bueno reflexionar sin sesgos ni prejuicios ideológicos acerca de lo que es el comunismo y lo que implica y pide de todos y cada uno de los individuos que componen una sociedad. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en la próxima.